Hola, ¿qué tal? Estamos ya con esta nueva entrega de nuestro curso de revisiones y diseño de edificaciones de mampostería confinada. En sí, este curso, como ya habíamos comentado con anterioridad, es un curso que se preparó ya hace algunos años. Sin embargo, pues de alguna forma hemos tomado vigencia sobre de él. Los temas como estaban organizados no se viene siguiendo el esquema, vamos a decir, con que fue diseñado el curso. Surgió como una idea de llevarles este conocimiento a manera de didáctica, de una técnica didáctica. Sin embargo, en sí, al estar leyendo las nuevas normas de 2023, nos percatamos que era factible recurrir aún al uso de esta metodología de análisis, muy similar a la que propone Comisión Federal de Electricidad, y de hecho tal vez en alguna parte nos apegaremos a ella y en otras no, ¿verdad? En lo particular vamos a ver dos temas ahorita en este video y el próximo. Posiblemente vamos a tratar el tema de los materiales y vamos a tratar el tema de las revisiones para ver la aplicación del método, ¿verdad? Son cuestiones muy, muy importantes en este sentido, ¿no? Bueno, ok. Entonces, quería hablar de los materiales de construcción, y en lo particular son los materiales que solemos utilizar para este tipo de construcciones de mampostería. Pues aquí están representados perfectamente bien en esta diapositiva, ¿no? No basta con un buen diseño estructural, un buen análisis estructural, si no se puede garantizar las propiedades de los elementos que constituyen la estructura, ¿sí? Entonces necesitamos también que nuestros materiales cumplan con ciertos requisitos, es lo que queremos decir en este sentido, ¿verdad? Que no es suficiente con que hagamos un buen análisis, pero no tenemos los materiales que decimos en los análisis que estamos utilizando. Entonces, por tanto, no va a ser congruente y cualquier análisis tampoco va a funcionar, ¿no? Entonces, necesitamos también materiales que cumplan con ciertas especificaciones, con ciertas calidades, y eso es lo que vamos a tratar de ir viendo en este caso. La idea, como dice la diapositiva, es reducir la incertidumbre de los resultados, que implica conocer las propiedades de los materiales que vamos a utilizar, y es recapitular cosas que ya hemos visto, quizá en algunas otras pláticas lo hemos comentado, pero vamos a recapitular un poco al respecto, ¿no? Aquí también hablamos un poco de la durabilidad. Es un tema que se trata sobre todo en las normas técnicas de Ciudad de México, en la parte de concretos, por ejemplo. Se trata algo del tema de durabilidad, de que debemos dar ciertos recubrimientos, etc. Y aquí, pues de alguna manera, que la durabilidad, ¿sí?, está vinculada en su costo, en costos, a la cuestión de los materiales. Bueno, la gráfica nos está diciendo lo siguiente, que normalmente, vamos a ver la línea roja, por ejemplo, que se trata de daños por sismo, nos dice que del costo de la inversión, un sismo puede aumentar inmediatamente el costo en varios porcentajes, ¿verdad? Después de un sismo, después de un evento, puede incrementarse el costo, y si no recibe un mantenimiento, ese costo en el próximo sismo se va a ir incrementando hasta que ya se convierta en una reinversión total de tu inversión original. O sea, si te costó la construcción de esa vivienda unifamiliar, de esas pequeñas, no sé, unos 400 o 500 mil pesos, bueno, en este caso pues vas a tener que volver a invertir la misma cantidad si no le haces el mantenimiento adecuado a la construcción, ¿no? Igual pasa con un daño acumulativo que sucede
en un momento dado por corrosión, ¿verdad? Si por corrosión tú no le das mantenimiento a tu casa, pues más o menos a los 30, 40 años ya tendrías que construir la nueva prácticamente, no hay de otro. Entonces el mantenimiento es constante. A veces dice, bueno, por corrosión, bueno, hay que darle impermeabilizaciones, hay que renovar impermeabilización. Entonces eso involucra estar haciendo mantenimientos constantes. Una construcción saludable en un momento dado es aquella que cada X tiempo, cada 10 años, por ejemplo, recibe un porcentaje pequeño de inversión por mantenimiento. Como decíamos, un cambio de impermeabilizantes, sellado de grietas, cambio de algún elemento o recubrimiento, y eso le va aumentando la durabilidad, y la vida media debe andar entre 50 y 60 años, ¿no? Con un mantenimiento ligeramente pequeño, del 2 al 2.5 dice por ciento de la inversión anual o decenal, ¿no? Estamos hablando de una inversión relativamente muy pequeña, ¿no? Una inversión muy pequeña. Digamos, si hablamos del 1% de esos 500,000, estaríamos hablando de 5,000 pesos aproximadamente, que estarías invirtiendo anualmente o decenalmente, y de esa manera tener tu construcción o tu vivienda en buen estado de conservación, ¿no? Entonces el mantenimiento es importante, pero pues bueno, nosotros nos interesan las edificaciones nuevas y vamos a irnos sobre de ellos. El concreto es uno de los elementos que constituyen nuestra estructura, nuestro sistema constructivo. Es el concreto que se utiliza, por ejemplo, para las dalas o cadenas de cerramiento, las de desplante, los castillos, bueno, en fin, hasta la losa, ¿verdad?, de concreto, es de concreto. Y entonces necesitamos saber qué características debe cumplir nuestro concreto, o qué es lo que revisaríamos en este concreto. Los elementos que conforman el concreto dice que son 4 los básicos, y aquí vemos en la gráfica 3 de ellos, que son las gravas, las arenas y el cemento, ¿no? Pero también está el agua como un elemento importante. Entonces esos elementos deben de cumplir con ciertas características. Por ejemplo, en el caso de los agregados, deben cumplir con lo que sería, el agregado tiene que cumplir con una granulometría adecuada. Una granulometría adecuada. También debe de checarse que no se encuentre contaminado. También tiene que verificarse su peso volumétrico, porque a veces son materiales que no tienen un peso adecuado, son muy ligeros y no tienen resistencia correcta, ¿verdad? La densidad de los sólidos está muy vinculado con esto. El desgaste de los ángeles en algunos momentos dados, hablábamos de si su peso volumétrico o su densidad no es adecuada, es probable que se desgaste con facilidad, y con el movimiento constante de la construcción del elemento, al flecharse por el peso y al volverse a recuperar debido al retiro de cargas, vamos a tener ahí que el agregado se va a ir triturando en el interior y va a perder resistencia, ¿no? Entonces tenemos que verificar que se cumplan esas características. De la misma manera se tiene que verificar lo que es la arena, que tenga un módulo de finura correcto, módulo de finura, ¿no? Que no se puede utilizar elementos demasiado finos, van a absorber demasiado material en la mezcla y no van a ser lo suficientemente resistentes ante las cargas. Entonces sí se necesita que tenga un módulo de finura adecuado, que esté limpio, que tenga una granulometría adecuada, de tal manera que pueda encajar perfectamente con el agregado grueso, ¿no? Este es el agregado grueso, que son las gravas, y el agregado fino, que viene siendo las arenas. Estos normalmente son pruebas que se le hacen a estos materiales.
Pero también al cemento, pues el cemento hay que elegir un cemento de buena calidad. Normalmente los cementos cumplen con ciertos requisitos en su producción, y si están certificados de alguna manera, pues es poco probable que tengamos problemas con él, ¿no? Es un producto que se encuentra bastante regulado en la industria, y por lo tanto vamos a confiar ahorita en sus características en sí para construcción habitacional, ¿no? Ahora bien, el agua tiene que cumplir también que no contenga sales, porque si las contiene puede provocar ese ataque de cloruro sobre los aceros que utilizamos en los armados, y por lo tanto dañar nuestra estructura antes de que su vida útil concluya, que de acuerdo a la normativa debe proyectarse para una vida útil de 50 años. Entonces, en ese sentido, nosotros estaríamos, digamos que acelerando su desgaste, ¿no? Su desgaste. Entonces, todos estos elementos tienen que ser cuidados, tienen que revisarse, tiene que aprobarlos un laboratorio en un momento determinado. Como suele ser costumbre a veces que contratamos servicios de empresas que ya nos brindan el concreto premezclado, pues ellas deben de garantizar que sus materiales cumplan con sus insumos, pues que van a utilizar, cumplan con las características que nosotros necesitamos. Y como directores responsables de obra tenemos que solicitar ese respaldo para anexarlo dentro de nuestro expediente de control, ¿verdad? De que verificamos que el proveedor esté utilizando materiales que son adecuados, ¿no? Que cumplen con todos los elementos que nosotros requerimos para que no nos vaya a fallar nuestra estructura, que nuestro cálculo estructural realmente esté con materiales correctos para que no vaya a fallar debido a la calidad de estos materiales de construcción. ¿Ok? Bueno, otro elemento a juzgar en este caso es la resistencia del concreto. Una vez que hacemos la mezcla, pues tenemos que verificar que cumpla con que tiene la resistencia que nosotros estamos solicitando en nuestras especificaciones o que utilizamos en nuestro diseño estructural. Para el caso de las casas habitación, pues se suele utilizar un concreto de F''C 150, ¿no? Si ustedes lo recuerdan, cuando estábamos viendo algo sobre esto en la normativa, decía que el F''C que se podía utilizar debería ser de 150, ¿no? Entonces ese será el F''C que nosotros tendríamos que garantizar. 150 kilogramos es una unidad de medida muy común, perdón, kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que garantizar. Aquí lo podemos ver, vamos a irnos a nuestra norma. Bueno, entonces aquí en la norma lo vemos. Primero que todo vamos a ver aquí donde dice terminología. Vamos a ir aquí a la terminología y vamos a ver una cuestión. Las estructuras tipo 1, vamos a recordar eso, siguen los procedimientos generales de esta norma, y las tipo 2, dice aquí, en este caso puede ser analizada y diseñada utilizando procedimientos simplificados conservadores, ¿sí? En ese sentido. Bueno, entonces hay dos tipos de estructuras. Las tipo 1, pues que requieren mayor énfasis en el control del análisis y de los materiales, y las estructuras tipo 2 que teniendo un menor grado de riesgo puede en un momento dado analizarse por métodos simplificados, ¿verdad? Entonces de alguna manera ese es un antecedente. Las tipo 2 son las que estamos nosotros trabajando o enfatizando en este curso, en esta plática, en estos videos, y vamos a regresar nuevamente al índice para irnos a esos elementos. A ver,
tipo 2, estructuras tipo 2. Bueno, las estructuras tipo 2, las mamposterías tipo 2, voy a irme a las mamposterías en general, que serían las especificaciones de análisis, especificaciones de diseño, mamposterías confinadas. Y en las mamposterías confinadas, los requisitos que nos enuncian en este caso, sobre todo del concreto, aquí está, concreto y mortero. Vamos a ver esto. Es muy interesante lo que ahora nos marca la normativa. La normativa nos está marcando esto, ¿no? La normativa nos dice que el F'C de nuestro concreto no debe ser menor de 200 kilogramos por centímetro cuadrado. La norma anterior sí permitía los 150, pero en este caso estamos hablando de estructuras tipo 1, no de tipo 2. Las estructuras tipo 1, el concreto no debe ser menor de 200. También dice en los comentarios, ¿sí? También nos dice en los comentarios que el comportamiento de los muros de mampostería confinada, si se usan concretos con resistencia 150, se ha evidenciado un adecuado comportamiento, ¿no? Entonces aquí está lo de 150 que estábamos hablando y que es lo que de alguna manera reflejaba en la normativa anterior, en las de 2017, aún las 2020. ¿Sí? En este caso dice que para esta normativa las estructuras tipo 1 se pide que sea de 200, ¿no? Entonces, para nuestro caso en particular, yo les había dicho que utilizáramos 150, pero yo creo que ahí vamos a jugar un tanto con el criterio del estructurista, ¿no? En sí, porque aquí ya nos está aconsejando que utilicemos 200. Fíjense que estamos en el concreto y morteros en Castillos y Dallas. Y voy a tratar de irme al menú de otra vez para volver a esta parte donde se encuentran las del tipo 2, estructuras tipo 2, para ver qué nos recomienda acá específicamente. En Dallas, materiales, mamposterías, resistencias de diseño a compresión diagonal. Están hablando de las mamposterías en este caso, y realmente no toca el tema del concreto. Se dan cuenta que no toca el tema en sí. Vamos a ver si más adelante lo retoma. Aquí está mampostería confinada. Dan dimensiones. También da el acero, suministra acero de refuerzo de 2100 kilogramos por centímetro cuadrado, para el caso de refuerzo transversal, pero dense cuenta de que del concreto no está tocando nada, ¿no? No hay referencia específica. Vamos a ver en Castillos y Dallas qué dice. Dallas 150 milímetros, 100 milímetros, 100 milímetros, 100, están dando dimensiones mínimas, ¿no? Y refuerzo en Dallas y Castillos, refuerzos de alambrón del número 2, de 2100 kilogramos. Se colocan elementos de confinamiento, Dallas y Castillos en los perímetros cuyas dimensiones, nada, no hay una referencia específica al concreto. Entonces yo les recomendaría a raíz de este cambio en la normativa, la verdad no me había percatado, como vi el mismo dibujo en sí, prácticamente que en el 2017 asumí que estábamos tratando con 150, pues entonces yo creo que tenemos que adaptarnos a estos concretos. En casos muy particulares utilizaremos el de 150, ¿verdad? Bueno, entonces ya aclarado ese punto, podemos regresar a nuestra presentación. Entonces en nuestra presentación ya podemos hablar acá
de que el concreto que vamos a buscar utilizar será un concreto de F'C 200, ¿verdad? El F'C que vamos a estar utilizando va a ser de 200 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿sí? Ese es nuestra especificación que trataremos nosotros de localizar como F'C. Aquí un elemento importante a veces en sí no lo vamos a calcular nosotros, pero este elemento importante es la deformación máxima y la última. Aquí tenemos representado en esta grafiquita cuando se somete este elemento a compresión, ¿sí? Va a empezar a deformarse, va a empezar a comprimirse, pues, y eso la longitud del elemento se va a ir disminuyendo por medio de la fuerza que se le está aplicando. Cuando alcance su resistencia de diseño, aquí aproximadamente la resistencia debió haber sido de 300, 340, porque siempre el punto más álgido no va a ser necesariamente la que estamos utilizando. Acuérdense que el promedio no es la resistencia de diseño. Se diseña normalmente para obtener una resistencia de un 10, un 15% mayor, para que cuando algunos van a salir más bajos y a otros más altos, para que el promedio realmente se encuentre dentro de lo que nosotros esperamos, los 300 por ejemplo, o los 200. Si el concreto que queremos es de 200, pues vamos a diseñar para 220 o para 230, dependiendo de la variabilidad que presenta nuestro agregado pétreo. Por ejemplo, si nuestras gravas, la trituradora nos está dando una serie de elementos que no son continuos o de granulometría muy variable, en ese sentido, o estamos trayendo materiales de 2 bancos para hacer nuestros concretos en obra, porque estos concretos se pueden fabricar en obra también, ¿no? Entonces nosotros tenemos que diseñar nuestra mezcla para que pues tenga los 230, y cuando llegue material inapropiado pues nunca baje de los 200 que nosotros estamos esperando, ¿no? Entonces esta es la deformación máxima, y después de eso la deformación empieza a caer en resistencia. O sea que por más que le cargues ya no va a absorber carga, porque se va a estar fallando el elemento, y empieza la deformación empieza a incrementar, ahora sí que exageradamente, ¿no? Este es el famoso punto 203 que utilizamos en nuestros diseños, ¿no? Pero bueno, lo importante es nada más considerar esos materiales. Los concretos de clase arquitectónica es una resistencia entre 150 y 250, pero sin llegar a los 250. Normalmente es de 200, ¿verdad? Ahora son de 150 a 200. Entonces ahora sabemos que debemos utilizar solo 200, y la normativa nos lleva a calcular el módulo elástico mediante esta formulación. Vamos a ver la actualización. Recuérdense que estas diapositivas se crearon con la normativa 2017 y algunas modificaciones ya de la 2020, pero no de la 2023. Entonces revisemos qué ha cambiado al respecto, ¿no? Estamos ya con nuestra normativa. Vamos al módulo de concretos, y aquí debe venir en lo que se refiere al índice: concretos convencionales, estructurales, criterios de diseño, durabilidad, estados límites. Pues bueno, forzosamente tiene que ser acá en materiales. Vamos a ir a materiales, y en materiales nos está diciendo algunas cosas que son importantes que nosotros valoricemos, ¿verdad? Voy a usar ahora este marcador. Dice acá que el concreto clase 1 debe cumplir con un peso volumétrico de 2.200 kilogramos por metro cúbico. Acuérdense que nosotros utilizamos 2.400 porque ya lleva el armado de refuerzo.
El concreto clase 1A corresponde al intervalo de resistencia de 250 a 400 kilogramos por centímetro cuadrado. Y el concreto B, 1B, corresponde de 400 a 700. Nosotros normalmente vamos a estar construyendo en estructuras convencionales, pues esto, ¿no? ¿Sí? Entonces nada que ver con los que nosotros utilizamos, ¿no? El concreto clase 1 debe utilizarse para obras clasificadas en el grupo A, B1 y B2, ¿sí? En este caso nosotros estamos en el B2 precisamente. El concreto clase 2 debe cumplir con un peso volumétrico en estado fresco de 1900 a 2200. Eso es un concreto más ligero en ese caso, con resistencia que van de los 200 a los 300 kilogramos, ¿verdad? Aquí lo voy a marcar para que nos recordemos eso. Entonces nosotros estamos utilizando el clase 2, ¿sí? Solo se podrá utilizar para estructuras que no impliquen solicitaciones de durabilidad menores a las del grupo B2, que es con el que trabajamos nosotros, ¿sí? Bueno, también nos dan otras restricciones para esos concretos de 200. Dice que, que no deben ser superficies mayores a los 120 metros cuadrados y deben de tener claros no mayores de los 4 metros y de no más de 5 de altura en 2 niveles sobre 5 metros de altura en 2 niveles sobre nivel de banqueta. La determinación del uso del concreto clase 2 debe estar justificada por el proyectista y aprobado por el director. Sí, en este caso, como son mamposterías, no son marcos, podemos nosotros obviar esta parte y aplicar la normativa de mamposterías. Sin embargo, sí hay que recordar lo que nos están diciendo acá: no claros mayores de 4 metros, porque finalmente el uso como viga o trave es la misma función. Por lo tanto, cuando se trate de vigas, nunca para claros mayores de 4 metros, y si fuera así tendría que ser un concreto de 250 como mínimo, ¿sí? Entonces, bueno, ahora acá también pasamos hacia adelante para ver cómo vamos a calcular propiedades de los concretos. Dice el F'C, concreto clase 2, en este caso resistencia, peso volumétrico, módulo elástico. Aquí está el módulo elástico. Entonces, para los concretos tipo 2, que son los que nosotros estamos utilizando, estos concretos de clase 2, tenemos esta situación, esta condición, ¿no? 8000 kilogramos por centímetro cuadrado, que era prácticamente la que nosotros teníamos antes, y aplica también. Aquí hay unos cambios para la clase 1B, que es la que nosotros vamos también a utilizar alternativamente. No, perdón, 1A. Tendríamos que utilizar la 1A. Entonces la 1A nos dice aquí 14.000, que también es un dato que ya teníamos como conocido, y creo que cambió de 12.000 a 11.000. Vamos a verlo en nuestra diapositiva. Aquí tenemos 14.000 y 11.000, perfecto, está igual, y 8.000. Entonces la normativa no cambia, esta diapositiva sigue estando vigente, ¿sí? Entonces, bueno, ya tenemos esa situación. Propiedad de los materiales de construcción. Esto ya lo habíamos comentado. Aquí nada más un recordatorio de cómo es que nosotros llegamos a definir en nuestros cálculos estructurales el punto 203, y cómo ese punto 203 es más efectivo en un momento determinado cuando nosotros estamos utilizando concretos de mayor resistencia, ¿no? Aquí el esfuerzo que estamos manejando sobre los 1200 se está definiendo perfectamente bien. El límite es en punto 203, pero para concretos de 200, pues lógicamente no parece ser notorio, ¿verdad? 250 parece que ocurre un poco antes el fallamiento, pero bueno, eso es lo que nos dicen los investigadores que podemos utilizar.
Vamos a dejarlo aquí para seguir con los aceros para el siguiente video. Se nos alargó un video más, pero creo que fue bueno, fue sano. Estamos recapitulando sobre las normas técnicas en una aplicación de diseño, ¿verdad? Bueno, estamos pendientes. Hasta pronto.